Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual apreciarán información histórica sobre la ciudad de Córdoba, Veracruz. La información será impartida a través de los jóvenes Rafael de Jesús Matla Vázquez, Abril Lara Ramírez, Nancy Rosas Méndez, Alma Rosa Ramos Guzmán y Bianca Petrilli Méndez, aprendientes de la Universidad Pedagógica Veracruzana del Centro Regional Córdoba. Laguna del Porvenir. Se funda en 1935. Fue en el 2009 cuando un biólogo visitó la ciudad y se topó con lo que aquel entonces era un pequeño encharcamiento formado por lluvias, las cuales azotaban la ciudad. Tras ello fue denominada como laguna. Hay flores de loto y también sauces. Mide aproximadamente 11 hectáreas. Hace 10 años las personas se juntaban para abrir pabellones y también crear lanchas. Empieza entonces a llegar los turistas, ya que este lugar cuenta con un recorrido en lancha, los cuales durarán 20 minutos y solo cuesta 20 pesos por persona. También cuenta con 20 locales de comida. Cuando el clima es seco, el turismo baja mucho, pero tiene capacidad de 1,500 personas. Hacienda San Francisco Tuxpan en Córdoba, Veracruz. Fue un ingenio cañero en tiempos de revolución. Este contaba con más de 100 trabajadores y esclavos, desde niños hasta personas mayores. Muchas personas y familias completas vivieron aquí, y fue su fuente de ingreso por mucho tiempo. En 1690 comenzó la imponente construcción de la estructura que dio albergue a todos estos trabajadores, comenzando con un trapiche que consistía en una serie de molinos tirados con fuerza animal. Los esclavos o trabajadores también eran castigados en pequeños cuartos y torturados. Se desconoce exactamente la razón, pero podemos imaginarlo. No solo trajo ventajas a la población, sino injusticias por parte de los españoles. Hablemos de la importancia que tuvo la ex hacienda Tuxpan en la región. Fue un centro productor de caña, de azúcar, de alcohol y de panela, lo que creó muy buena economía en ese entonces. De 1700 a 1900 fue la época de esplendor productivo de la hacienda, el cual funcionó hasta el primer tercio del siglo XX. Los niños de 4 a 15 años en esa época se dedicaban, por lo general, al servicio doméstico, desde cocinar, lavar y eran esclavos. Museo del Café. También dentro del centro histórico de la ciudad se ubica el Museo Interactivo del Café, fundado el 18 de marzo del año 2016, siendo este el primer museo interactivo del café del estado de Veracruz, con el objetivo de preservar y difundir la identidad cafetalera del municipio de Córdoba y sus comunidades. En la primer sala se encuentra el gran mural Café Óspera, el cual explica la historia y cultura del café de la ciudad, elaborado por el muralista cordobés Jaime Sánchez Nava. También en dicha sala se encuentra una línea del tiempo en la que nos narra la historia del café y cómo fue introducida a nuestro país por Juan Antonio Gómez de Guevara, quien trajo los primeros granos de café a la región. Asimismo, este museo, en conjunto con sus 21 comunidades dedicadas al proceso del café, han sido reconocidas por dicho establecimiento para la difusión y la importancia de su producto, con una vitrina dedicada a cada uno de los pequeños productores de este municipio. Cabe señalar que este grupo de cafetaleros están dentro del programa Café de Autor, el cual les garantiza la excelencia del mismo. En la segunda sala se encuentra la finca interactiva con las dos variedades principales, las cuales son Robusta y Arábica, que se producen en esta misma región. Además, dentro de este espacio está una choza de proceso donde se representa la forma que se procesaba el corte artesanal del café a principios del siglo pasado. En la tercera sala interactiva alberga algunos instrumentos, de los cuales destacan la despulpadora, el mortero tradicional, el molino manual, así como una compilación litográfica y fotográfica, entre otras cosas. Por último, encontramos la sala sensorial, donde nos lleva a una experiencia única, ya que nos ponemos en contacto directo con el aromático grano y su proceso. Aquí los baristas incentivan a los visitantes a un consumo adecuado del café. Córdoba es una ciudad de gran relevancia histórica. Su historia puede guiarse a través de varios sucesos, como la razón de su fundación, la firma de los Tratados de Córdoba y la batalla del 21 de mayo.
Los oficios que se presentaron al principio de su fundación fueron el comercio y la agricultura, cuando Juan García Valero introdujo el cultivo de caña de azúcar en el año 1642, provocando con ello la aparición de varios trapiches, y fue en el año 1800 que Antonio Gómez de Guevara dio inicio al cultivo del café, provocando que esta ciudad se convirtiera en una productora de este hasta la fecha. En un principio, la sociedad fue dividida en dos grandes grupos según el origen étnico, los blancos, que eran los españoles, y los indígenas. Sus principales actividades sociales eran las costumbres. Una que se mantiene hasta ahora son las posadas, cuyo origen se dio en la Nueva España y se practica en México desde ese entonces. Las festividades de los santos titulares de esta ciudad, el Corpus Christi, la Santa Cruz, la Navidad y Reyes, así como las procesiones y representaciones de la Pasión durante Semana Santa, son otras de estas. Fue la Iglesia Católica la responsable de la educación en aquel entonces, pues los frailes, los franciscanos, los dominicos y los agustinos dirigían las parroquias de los indios llamadas doctrinas y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. Pero el acceso a la educación en la época colonial se limitaba a las primeras letras, en las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a estos establecimientos que además no contaban con la infraestructura adecuada. Como conclusión, esta experiencia fue de gran utilidad para nuestro aprendizaje, porque adquirimos conocimientos donde los niños, desde que nacen, sabemos que es importante y necesaria la estimulación social y afectiva para un desarrollo favorable y que en un futuro logren ser adultos con éxito. Referente al viaje que se realizó, fue una clase diferente, donde se deja atrás lo rutinario de estar siempre dentro del aula, además de que conocimos lugares pertenecientes a Córdoba y al mismo tiempo aprendimos de su historia. En conclusión, podemos decir que la experiencia y el aprendizaje que me llevó al conocer un poco más la ciudad de Córdoba de una manera formidable, ya que tiene un punto de referencia en la historia de nuestro país. Asimismo, también sigue siendo un punto estratégico para el comercio y el turismo nacional. Además, también cabe señalar que es un pueblo lleno de costumbres, tradiciones, leyendas, sitios históricos y sucesos que han marcado la historia de nuestro país. Además, esta excursión nos ayudó a combatir la monotonía, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje normalmente es repetitivo, y hacer variaciones de este tipo en las estrategias nos deja con más conocimiento. Y es que gracias a esta visita guiada que tuvimos dentro de algunos lugares importantes en esta ciudad, ampliamos nuestro conocimiento histórico del país, pudimos darnos cuenta de que Córdoba posee un patrimonio arquitectónico cultural bastante amplio e interesante, constituido por construcciones de magnífica belleza, como la Catedral de la Inmaculada Concepción, la Casa Ceballos, la ex hacienda Tuxpan, el Museo del Café, entre otras más, que sin duda son bastante interesantes no solo por su arquitectura, sino también por la historia que hay detrás de ello. Fue hermoso saber mucho más acerca de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Por desgracia, el turismo no radica tanto dentro de esta, a pesar de que cuenta con varios puntos no solo turísticos, sino históricos. Gracias a este recorrido por diversos puntos históricos de Córdoba, pude aprender más la importancia de consumir local o el saber que no es necesario la ayuda del gobierno para poder hacer algo grande, como lo sucedió en la Laguna del Porvenir. Solo es necesario tener ganas para así poco a poco la comunidad vaya poniendo su gotita de agua. De igual forma, pudimos despertar nuestra curiosidad para aprender mucho más de esta ciudad.